Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta su reunión del Círculo de Reanimación. Vamos a esperar unos momentos más. El profesor Ricardo Buitrago debe estar por aquí en la sala ya conectado también para darles la bienvenida y para que en estos 30 minutos hablemos de lo que nos convoca. Una corta conversación acerca de reanimación, acerca del estado actual de la reanimación cardiopulmonar, donde esperamos que cada uno de ustedes pueda aportar, pueda traer sus pensamientos y pueda dejar un pensamiento o un tópico, una idea para nuestra próxima reunión. Así que en un minuto más arrancamos, pero espero que el profesor Buitrago se conecte, esté con nosotros y nos dé la bienvenida y nos dé las palabras de inicio para que podamos arrancar. Buenas noches, perdón la demora. Profe Buitrago, buenas noches. Estamos esperando para iniciar. Con sus palabras podemos arrancar eh, esta reunión del Círculo de Reanimación. Eh, Tenemos ya algunos de nuestros invitados que se siguen conectando. Así que muchas gracias por esta idea que nos convoca, porque gracias a su idea es que estamos aquí en en esta tercera sesión y vamos a hablar algunos aspectos importantes y como la gente lo sabe, este espacio es de todos, todos estamos al interior del círculo de la reanimación. Muchas gracias, doctor. La verdad, eh, no sabe la expectativa y la sensación de, entre comillas, am, ah, de agrado, de felicidad de poder encontrarnos y tener este espacio y poder contar con ustedes. Realmente es inspiradora, es motivadora y, y en la medida en que se va consolidando la idea, eh, y que vamos entendiendo el significado de estar en este círculo, eh, vemos la trascendencia que tiene y cómo encontramos el círculo como un elemento fundamental que está en todo. Um, eh, Trataba de decirle que eh, en el universo no hay nada, hay solamente una forma que no existe y es la línea recta. Eh, la utilizamos en las matemáticas, en la geometría, pero realmente no hay nada en la Tierra ni en el universo que sea recto. Eh, Siempre tiene alguna desviación y esa desviación implica adaptación. Pero, pero cuando hablamos del círculo, realmente estamos hablando de un infinito, de algo que no tiene comienzo ni tiene final, en donde cada punto está equidistante del centro, genera equilibrio y genera armonía. Y le contaba cómo, entre comillas, en la medicina ancestral, eh, leyendo algo de la medicina Cherokee, eh, pero que es común a muchas tradiciones ancestrales, eh, el círculo representa la vida.
y uno de los elementos más importantes en la medicina es aproximarse entendiendo que todo es circular, que las cosas más que circulares son cíclicas, que el sol sale por el este, da la vuelta por el cielo y baja por el oeste, eh, que el día sigue a la noche al día, y que las estaciones van una tras otras, volviendo a empezar. Y que por lo tanto, cuando usted me comentaba de la importancia del círculo, es que es volver a las bases, y entre comillas, la posibilidad de volver a reaprender, de volver a las bases, de proyectarnos al futuro, y es la forma de poder siempre comenzar. Y creo que uno de los elementos más importantes en el cuidado intensivo y en la medicina crítica, por lo tanto en emergencias también, es estar reevaluando permanentemente las intervenciones que estamos haciendo, el poder volver al elemento inicial y al objetivo que definimos o trazamos de acuerdo a lo que estábamos observando. El no reflexionar no nos permitirá realmente aprender. Por lo tanto, el círculo se vuelve un elemento fundamental, no solamente para construir, sino para perdurar. Y creo que uno de los elementos más importantes de este círculo es ese elemento humano, el sentarnos juntos, porque realmente este círculo es es un lugar de encuentro en donde podemos confluir desde diferentes puntos y poder no solamente escucharnos, sino compartirnos. Y creo que es lo más importante, porque de esta forma renovaremos la energía, renovaremos las preguntas, renovaremos las posibilidades de aprender, las posibilidades de enseñar, las posibilidades de compartir y sobre todo las posibilidades de apoyarnos a nosotros mismos como grupos, como personas, más allá de las fronteras, eh, más allá de las condiciones particulares de cada uno, porque es simplemente llegar con eso que nos hace, entre comillas, diferentes para poder enriquecernos unos a otros, porque lo que tenemos en la vida son experiencias y de eso se trata este círculo. Es un espacio académico, es un espacio de experiencias, es un espacio de ideas, pero sobre todo es un espacio humano en donde estamos personas que tienen ese interés común de apoyarnos en espacios de medicina crítica y um, de compartir como personas. Podremos hablar del Halloween o podremos hablar de reanimación. Lo que estaremos hablando finalmente es de la vida que buscamos preservar en nuestros pacientes y la nuestra propia, como un elemento que crece permanentemente y que por lo tanto se renueva en ese círculo de la vida. Así que me parece excelente el nombre, me parece excelente lo que está haciendo y nuevamente le ratifico, este es un círculo que pertenece a todos. Por eso esta grabación va a quedar independiente de la grabación que continúa de la conferencia, porque es el círculo de reanimación. Y más que un conversatorio del círculo de reanimación, es el círculo de reanimación. Y en un futuro realmente es el círculo de reanimadores, que somos lo que finalmente hacemos en todo lo que hacemos a diario. Eh, o de renovadores también, porque buscamos es renovar ese cuerpo y darle un lugar al alma y al espíritu para que pueda, entre comillas, enfrentar los vientos de la vida. Así que, doctor, muchísimas gracias. Buscaremos que el círculo mantenga esa independencia de institución y esté enfocada fundamentalmente en las personas. Igual se seguirá apoyando desde la clínica si así lo deciden para el espacio académico o virtual, o podrá hacerse multiplataforma o podrá hacerse en otra plataforma. El círculo es de todos. Por eso es importante que entendamos que el círculo tiene su vida propia y por lo tanto debemos dejarlo crecer y nuevamente se lo entrego. Tiene todo el apoyo, nuestra admiración, nuestro aprecio y nuestro respeto a usted y a cada uno de los que se hacen presentes. Es un círculo global, no hay fronteras, es el punto de partida y el punto de llegada.
Am, Así que seguiremos hablando y les iremos contando cómo evoluciona y rueda el círculo. De eso se trata. Muchas gracias, doctor, y a todo el grupo. Hoy nos apoya la doctora Girley Elena Ginas, eh, parte del grupo de cuidado intensivo, y ella va a estar apoyándonos en la reunión. No sé si la doctora Elena quiere decir algunas palabras o esperamos a que acabemos la reunión del círculo y hacemos la introducción a la charla que después va a estar. Bueno, pero son dos sesiones que van juntas, pero son independientes. Muchas gracias. Un Gracias, abrazo. profesor Buitrago. Muchas gracias por estar acá. Y yo he compartido con ustedes algo que es importante. Voy a compartirles la pantalla para poderles mostrar algo que considero que es muy importante, y es precisamente sobre su círculo de reanimación, un aspecto que termina siendo muy, 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 muy importante. Es de vuelta a lo básico. La reanimación cardiopulmonar que se ocurre cuando hay una detención de la circulación, más allá de un paro cardíaco, es un paro circulatorio, merece toda nuestra atención, y es que desde hace muchos años venimos tratando de darle solución, pero estamos seguros que lo básico está cubierto, que lo básico se hace correctamente. Les traigo en 10 minutos algunos datos importantes. El primero es que a nivel mundial se estima que ocurren entre 350 a 700 mil casos de parada cardíaca extrahospitalaria. En Estados Unidos se reportan cerca de la mitad porque hay registro. En muchos lugares no hay registro y no hay posibilidades de que se pueda determinar cuál es el éxito de esa reanimación que ocurre, y que ocurre en los lugares donde se presentan muchísimas muertes súbitas de corazones que estaban lo suficientemente jóvenes para morir, como lo decía un día el doctor Peter Joseph Safar. Es claro que la tasa de supervivencia global para un paro cardíaco fuera del hospital es baja, situándose entre un 6 y un 10%, y sin embargo, con intervención rápida, haciendo RCP y desfibrilación temprana, estas cifras pueden aumentar de forma significativa, y estamos absolutamente seguros que tenemos que formar a la gente que estamos formando y que nos tenemos que fortalecer más en el hospital, pero tenemos que entender que también muchas muertes súbitas ocurren y que no vamos a ser testigos de ellos en la unidad de cuidado intensivo porque quizás nunca van a llegar hasta allí. Esos pacientes no van a pasar de la calle hacia definitivamente la funeraria porque poco o nada se puede hacer. En muertes súbitas donde quizás haya mucho por hacer pero no se hacen, y que definitivamente solo entre el 40 y el 50% de las personas que sufren un paro cardíaco reciben RCP por testigos en países desarrollados. Lo que ocurre en Latinoamérica y en nuestro medio no tenemos datos, pero podemos estimar que es menos del 10% de las personas, una de cada 10, si acaso, recibirá intervenciones por un testigo. Y una intervención temprana podría duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia, si es que se puede hacer lo que se espera que se pueda hacer en un momento determinado. Y con respecto a esto, cuando se utiliza un desfibrilador externo automático antes de la llegada de los servicios médicos de emergencia, la tasa de supervivencia podría llegar hasta el 74%, si es que el desfibrilador externo automático está listo para su uso. Eso es algo que esperamos que ocurra, pero que en general, en mi experiencia, caminando por todos los lugares que he podido caminar, los DEA solamente son visibles a los ojos de quien los busca, quien los conoce y quien sabe para qué están allí, pero muchas veces son prácticamente invisibles para el resto de la población. Y es que en comunidades donde los DEA son accesibles al público, la tasa de supervivencia al paro cardíaco es significativamente más alta, llegando al 40 o 60% en comparación con áreas donde los DEAs no están disponibles. Y les quiero contar que múltiples estudios han demostrado que los DEAs, si bien están ubicados en lugares estratégicos, no siempre están en concordancia donde ocurren las muertes súbitas. Así estén muchas veces en lugares donde hay una gran afluencia de público. Es importante entonces que países como Japón y Estados Unidos, que han implementado programas exitosos de desfibrilación pública, han visto mejorías en la tasa de supervivencia de un 2 hasta un casi un 50% en casos donde los DEAs fueron usados por testigos y donde son usados en lugares claves, donde no solamente está la presencia de un desfibrilador, sino de personas que saben cómo usarlo y saben reconocer los signos de una parada cardíaca y pueden, o una parada circulatoria, y pueden hacer algo al respecto. Les quiero contar esta experiencia
que para mí ha sido muy, muy enriquecedora, y hace poco tuve la oportunidad de reunirme con gente de King County, en el condado de King, en Seattle, y les quiero contar que la tasa de supervivencia del paro cardíaco extrahospitalario registrada en este condado, en King County, en Seattle, es una de las más altas a nivel mundial, gracias a la implementación efectiva de la cadena de supervivencia. Y según los datos más recientes, específicamente aquellos que presentaron ritmos tratables con ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular o TB sin pulso, la posibilidad de supervivencia del paro extrahospitalario es de hasta el 60%, y es un dato muy importante. Si les quiero contar que en el condado de King no utilizan dispositivos de RCP mecánica, no utilizan Lucas, no utilizan Autopulse, no utilizan EasyPulse, no utilizan nada de eso. Hacen RCP con las manos los paramédicos, pero los testigos presenciales lo hacen, y hay una fuerte formación comunitaria. Yo estoy absolutamente seguro que el impacto termina siendo muy alto, y yo creo que a veces estamos mirando donde no deberíamos estar mirando. Les quiero mostrar este video corto. Que una persona tenga retorno a la circulación espontánea en una unidad de cuidados intensivos, en un servicio de urgencias o en manos de un anestesiólogo en el quirófano es esperable, pero que una persona tenga retorno a la circulación espontánea durante un campamento, durante un evento público, un partido de fútbol, en un aeropuerto, quizás no es lo que esperamos en nuestro medio, pero puede llegar a pasar. Y es que imágenes como estas de gabinetes de desfibriladores vacíos son cada vez más comunes, y se ha demostrado que en lugares donde hay un DEA disponible y de fácil acceso, las tasas de supervivencia aumentan, como vieron en el video. Sin embargo, la accesibilidad sigue siendo limitada, y en muchos países menos del 2% de los espacios públicos cuentan con un DEA, como el nuestro. No tenemos DEAs en los conjuntos residenciales. En muchos centros comerciales están los gabinetes vacíos, los DEAs sin electrodos o sin batería, y solamente están allí para cumplir con la normatividad. Pero peor aún, se sabe que menos del 25% de los adultos sabe cómo usar un desfibrilador automático externo, a pesar de que su uso parece ser intuitivo y está diseñado para que cualquier persona, incluso sin información previa, pueda usarlo. Sin embargo, hay algunos que necesitan un botón para encenderlos, otros con levantar la tapa, otros traen los electrodos preconectados, otros no. Se necesita entrenamiento porque, aunque parezcan intuitivos, estudios han demostrado que mucha gente, especialmente los testigos presenciales, no reconocen la diferencia entre desfibrilar y hacer compresiones torácicas, y no tienen por qué saberlo. Y con respecto a la obstrucción de la vía aérea, se sabe que aproximadamente 5.000 muertes anuales se presentan en Estados Unidos. ¿Por qué datos de Estados Unidos? Porque han tomado datos. Es una responsabilidad, una tarea que tenemos, y es una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años. Y con respecto a adultos, aproximadamente el 70% de los casos de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño podrían ser resueltos con la maniobra de Heimlich, maniobra que todo el mundo cree que puede hacer, pero que se sabe que aproximadamente un 90 o un 95% de los proveedores de salud nunca la han tenido que realizar, y que tienen la misma experiencia que una persona que nunca la ha hecho y que no tiene formación, porque realmente los eventos de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño no son comunes, y que esto hace parte de la formación que deberíamos tener y que deberíamos repracticar, y que el hecho de que seamos especialistas, médicos o muy formados, no necesariamente nos da la posibilidad de tener la certeza de que vamos a tener éxito a la hora de realizarla. Muchas personas subestiman el riesgo de muerte súbita. Hay una encuesta realizada en países desarrollados, más del 60% de las personas desconocen los signos de paro cardíaco o de paro circulatorio, y solo el 30% se siente capacitado para hacer RCP. Sentirse capacitado no es necesariamente estar capacitado.
La incidencia de muerte súbita durante una maratón es de aproximadamente de 1 por cada 50.000 a 100.000 corredores. Aunque el riesgo es bajo, la instalación de EAS funciona bien. Yo siempre estoy siguiendo las maratones y en la ciudad de Medellín prácticamente cada maratón hay un muerto. Generalmente no se reanima en la forma correcta y si una persona se levanta a correr una maratón, no está enferma, está en condiciones de correr. Y si tiene una muerte súbita, era un evento inesperado, era un corazón demasiado joven para morir. Con respecto a la línea de emergencia, se estima que en una encuesta se encontró en Latinoamérica que alrededor del 30% de las personas no conocían el número de emergencias de su país o lo confundían con otros servicios no relacionados con la atención médica o marcaban el 911 cuando en muchos lugares de Latinoamérica ese número no funciona. Más grave aún incluso es que muchos ciudadanos se muestran indecisos ante la necesidad de llamar al servicio de emergencias. En países desarrollados, entre el 40 y 50% de las personas prefieren esperar a llamar o que alguien más lo haga antes de tomar la decisión, porque se sienten inseguros para hacerlo. Y ahí, en ese caso, la cadena de supervivencia no inicia. En muchos países, menos del 5% de la población ha recibido capacitación formal en RCP. En lugar como Estados Unidos, esta cifra se incrementa aproximadamente el 20%, pero aún así la mayoría de las personas no se siente cómoda realizando RCP por miedo a causar daños. Esto que debería pasar, que es una serie de eventos afortunados, es mucho más probable que vayas a un casino en Las Vegas y gastes $1 y te ganes $1.000.000 a que básicamente ocurra lo que tiene que pasar para salir con vida. Y es que se necesita que un testigo identifique rápidamente el paro cardíaco y llame al número correcto de emergencias, que diga la ubicación correcta y que los paramédicos puedan llegar en menos de 10 minutos, que se inicie RCP de alta calidad prácticamente de inmediato, que un DEA esté disponible en el lugar y que sea utilizado por los primeros en responder de forma correcta, poniendo los electrodos en el lugar correcto y utilizándolo de forma correcta, que los servicios médicos lleguen a tiempo y administren soporte vital avanzado prehospitalario que no tenemos prácticamente en ningún país de Latinoamérica, incluyendo Colombia, donde nosotros podríamos ser eventualmente las personas que van a ser atendidas y donde, si acaso, podrán hacer desfibrilación externa automática, pero nada de manejo avanzado en la vía aérea ni ninguna otra posibilidad de una búsqueda activa de la causa de paro. Y la última dependerá de la mayoría de los que están acá, y es que el paciente es trasladado a una unidad especializada para cuidados por resucitación, donde no me cabe la menor duda que lo hacen correcta y adecuadamente. Sobrevivir no puede ser tan difícil como ganarse $1.000.000 en un casino, pero nosotros tenemos la obligación de que el resto de los eslabones de la cadena de supervivencia se lleven a cabo y no tenemos que seguir mirando solamente a lo que ocurre de puertas del hospital hacia adentro, tenemos que mirar hacia afuera porque la reanimación no es solamente para los que nos llegan, eventualmente podría ser para cualquiera de nosotros, porque definitivamente siempre vale la pena vivir un día más. Estos son los datos que quería compartir con ustedes relacionados precisamente con la reanimación, con volver a lo básico, con las medidas que estamos implementando y llevando a cabo. Y con 5 minutos que nos quedan de este círculo, quisiera escuchar sus impresiones, saber cómo podemos contribuir para que esto cambie, para que esto sea diferente, para que las personas tengan la posibilidad de vivir un día más cuando sus corazones aún son muy jóvenes o están en muy buenas condiciones para morir, y para que definitivamente esto cambie y para que en la reunión de un mes tengamos un tópico, tengamos un tema, tengamos algo más para que este círculo de la reanimación se mantenga. Ustedes tienen la palabra en estos escasos 5 minutos que nos quedan. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Por Mi nombre supuesto. es Marco Antonio Chala Barrera. Trabajo en la Clínica Chayo, soy ingeniero industrial. La verdad me pareció muy buena la charla. Excelente, ya que pues todos estamos en ese momento pues donde nos puede pasar algo, ¿no? No solo a nosotros, sino a nuestros compañeros. Me gusta el tema. Tal vez muchas veces no entendemos las cosas que pasan en la vida, que pasan en el momento. Y entonces estoy muy agradecido por esta charla, muy buena, muy corta, pero quedan cosas en la cabeza donde uno puede seguir
pues, su aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias porque siempre que hablamos de reanimación, de muerte súbita, estamos entre médicos, enfermeros, terapeutas, pero escuchar a un ingeniero aquí me llena de alegría y me llena de esperanza porque finalmente es a las personas que tenemos que impactar, a esa población que puede ser la testigo presencial, los que están en los buses, en el Transmilenio, en su vehículo también, pero que podrían en un momento determinado tomar una serie de decisiones y de actos afortunados. Muchas gracias por estar acá. No sé si alguien más tiene algún pensamiento, tiene alguna palabra o tiene algo más que decir para que podamos dar paso a la reunión académica. Mauricio, estamos de acuerdo. Tenemos que llevar a cabo registros, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Desconocemos y estamos caminando sobre aguas desconocidas, donde probablemente hasta que no empecemos a tener datos, podamos estimar el impacto de lo que hacemos en términos de salud pública, esto pueda llegar a cambiar. En eso estamos absolutamente de acuerdo. No sé si hay algo más que quieran compartir, algún otro pensamiento, alguna otra palabra, sino invitarlos para nuestra próxima reunión. John nos cuenta que es importante capacitar a los estudiantes en los colegios, de acuerdo, es un tema vital, pero no solamente a los estudiantes, John, a todo el mundo, a todas las personas, profesores, estudiantes, padres de familia. Muchas personas deberían saber lo mínimo de lo que se debería realizar. Profesor Ricardo, para cerrar esta sesión, la palabra es suya. Por favor, permítame unas palabras Muchas para el gracias, cierre. doctor Alejandro, muchas gracias. Creo que es importante em, y creo que usted y todos los que han estado con usted tienen una claridad de conceptos que algunos de nosotros no lo tenemos. Y entre comillas, en las sesiones anteriores usted nos hablaba de la importancia de reevaluar y de adaptarnos, entre comillas, entender que hay una guía que, que trata de estandarizar los procesos para asegurar lo mínimo, pero esa guía tiene que adaptarse a las circunstancias específicas y a las condiciones particulares de cada evento. Me parece muy importante, entre comillas, lograr identificar esos elementos que hacen diferente cada condición de reanimación y que define unos objetivos terapéuticos o unos objetivos, digamos que definitivos para solucionar el problema y la causa de la crisis. Eh, y tal vez para el próximo círculo sería bueno poder ver esa diferencia o el significado de lo que debe ser una guía y sobre todo de cómo aplicarla y cómo apoyarse en ella y no restringirse a ella. Porque eso lleva muchas veces a que dificulte tratando de recordar qué es lo que toca hacer en el algoritmo y cuándo cambiar el algoritmo y dejar de ver al paciente de la condición que nos está mostrando y que si la solucionamos de una manera rápida, recordaremos que la reanimación tiene diferentes fases y tiene diferentes circunstancias, que identificarlas puede hacer que el resultado se obtenga mejor porque la respuesta pues va a ser más rápida. Entonces, si quieren, pues hablamos de la importancia de una guía y cómo usarla sin que signifique una restricción, sino un apoyo. Mm, y podemos hablar desde las experiencias, si les parece. Pero además, quisiera hacer dos solicitudes más. Eh, Tengo entendido que usted estaba haciendo una cosa de catástrofes y que usted es uno de los líderes en manejo de catástrofes. ¿No nos quisiera dar la charla de fondo en un mes y después del círculo hablarnos de cómo prepararnos, entre comillas, para la atención prehospitalaria, para la atención hospitalaria y posterior al manejo de catástrofes, el código rojo, um, cómo utilizar adecuadamente los recursos y cómo desempeñarnos en condiciones donde
el evento es catastrófico, es colectivo, es masivo y puede desbordar las condiciones individuales. No sé si quiere hablar en un mes, en 2 meses o en algún momento del manejo de catástrofes y código rojo como charla de fondo. Y lo otro es que el lunes, la reunión del próximo mes, el lunes es 11 de noviembre, de la segunda semana. Entonces, no sé si esté de acuerdo que nos corramos en noviembre a la primera semana y nos reunamos el martes 5 de noviembre. Dejo a su consideración y la del grupo si la reunión del mes entrante la hacemos el 5. Y si quiere hablarnos de catástrofes. Antes de Profesor, ese. podemos hablar por supuesto, y dejamos también el tema de la aplicabilidad de las guías y cuándo las guías son útiles y cuándo quizás no lo han sido tanto. Así es. Recuerden que todas las personas del círculo están invitadas a participar, están invitadas también a que traigan sus pensamientos, traigan sus hallazgos, sus experiencias, para que lo podamos construir de manera colectiva, sin ninguna duda. Profesor, por supuesto que sí, cuente con ello. 5 de noviembre es nuestra siguiente reunión del círculo. Así es. 6 de la tarde. Y cierto, aquí hay muchos líderes, personas con experiencias, con conocimientos que nos gustaría conocerlas. Así que siéntanse libres, por favor, de avisarnos y tienen el espacio. Simplemente díganos cuándo y de qué quieren hablar, qué quieren compartir y qué nos quieren mostrar. Por favor, solamente avísenlo. Puede ser a través del doctor Alejandro o directamente a alguno de nosotros, pero el espacio es de ustedes. Solamente úsenlo. Bueno, así que nos vemos el 5 de noviembre en la próxima reunión del Círculo de Reanimación. Muchas gracias a todos, al doctor Alejandro. Y pues damos entonces el paso para continuar la charla de fondo. La doctora Elena Ginás está para hacernos la introducción a la doctora Ana. La doctora Elena. Eh, el micrófono, el micrófono lo puedes habilitar tú directamente. Bueno, no necesitas que el micrófono lo abra alguien, por si acaso. ¿De acuerdo? La doctora Elena, para que nos presente a Ana. No queremos empezar sin presentarte. Me parece que es muy importante tu experiencia. Entonces, danos un minuto mientras solucionamos el micrófono de la doctora Elena. No se preocupe, Marco, doctor. la doctora Elena está. Sí, señor, sí está. Ay, ábrale el micrófono, por favor, que me Ya escribió que reviso. nuevamente le preguntamos a la doctora Girley, ¿Elena está? ¿Y hay algún problema de conexión? Sé que hay una parte del grupo que está con ella. ¿Alguno de los que está con ella puede apoyarnos? Doctor, yo ya la habilité, pero no deja como si no tuviera ahí ella conexión en el micrófono. El doctor Jonathan Arango o Isacio. Y tiene la manito arriba y todo, entonces. Sí, ella me escribió que el micrófono, ¿cómo lo habilitaba? Pero ella está con alguno de los de la unidad. ¿Está Isacio? ¿Está Jonathan? ¿Alguno está ahí? ¿En los asistentes están, Marco? Oh. Es que no quiero robarle el espacio a ella para presentar y liderar esta parte de la academia.
Sí, señor, ahí los veo. Ya les pregunto por interno también. Ok, si no, pues yo lo presento. Ana, ¿te encuentras en Panamá? Aló, buenas. Sí, Listo, doctor, estoy en Panamá. Ahora sí. listo. Ya llegó la doctora Elena. Listo, bueno. Hola, buenas, qué pena. Me tocó conectarme de otro dispositivo. Buenas, mi nombre es Elena Ginás, creo que algunos me conocen. Soy intensivista, egresada hace 7 años del programa y hoy estoy muy agradecida de reunirme con ustedes en esta reunión que se titula Academia OSI Chayo. Y hoy nos complace poder presentar a Ana González, especialista clínica de SOL. Estamos muy agradecidos y entusiasmados con su presencia. Como sabrán, ella es especialista en apoyo asistencial y médico. Y hoy la doctora Ana González nos va a hablar un poco de las aplicaciones clínicas del control de la temperatura intravascular. Entonces, sin más preámbulos, pues le damos entrada para que nos deleite con este tema que tiene tanta incertidumbre en el ámbito médico. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, como dijo la doctora, yo soy Ana González, especialista clínica de SOL para Latinoamérica y el Caribe. Yo soy tecnóloga médico, bacteriólogo creo que es el término que utilizan en Colombia. Tengo un año ya como especialista clínica de SOL en el área de Temperature Management Solution y desde mayo estoy cubriendo también la parte de Resuscitation. Bueno, la tarde de hoy vamos a conversar un poquito acerca del control de la temperatura intravascular, las aplicaciones clínicas más importantes para la cual utilizaríamos el control de la temperatura. Voy a mover mi cámara un momentito a quitarla para compartirles la presentación y para tener mejor conexión, porque si dejo la cámara prendida a veces me molesta un poco. Cualquier pregunta durante la presentación pueden interrumpirme sin ningún problema o esperamos el final y podemos hacer las preguntas y respuestas, como gusten. Muchas gracias a todos también por la invitación. Voy a compartir. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, la estamos Listo. escuchando. Estoy tratando de compartir la presentación, pero no sé por qué no me lo permite. Un minuto. Estoy de vuelta. Me desconectó, no sé qué pasó.
¿Pueden ver la presentación? No. ¿Ahora? Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, buenas noches a todos otra vez. Disculpen los problemas técnicos. Un problema. Bueno, la temperatura es uno de los 4 principales signos vitales. El control y manejo de la temperatura, conocido comúnmente como TTM por sus siglas en inglés, incluye el control de la fiebre, la hipotermia terapéutica y el calentamiento. Es una terapia vital en la atención del paciente. Se ha demostrado que el control y el manejo de la temperatura mejora los resultados, reduce las complicaciones y tiene un impacto económico beneficioso en la sociedad y los hospitales, ya que disminuye el tiempo de estadía en las unidades de cuidados intensivos de los pacientes. Las principales sociedades médicas recomiendan el control de la temperatura como un estándar de atención para muchos pacientes críticos o quirúrgicos. Uy, se adelantó un poco. No sé qué pasa con mi computador. Bueno, las aplicaciones del control de la temperatura. Las aplicaciones para calentamiento y normotermia son los víctimas de trauma, la hipotermia accidental, la cirugía y cuidado intensivo de quemados, cirugías cardíacas, cirugía de aneurisma torácico y para el mantenimiento de órganos de donantes viables para el trasplante. Las indicaciones clínicas para la hipotermia: el arresto cardíaco comatoso, la hipotermia terapéutica para trauma craneoencefálico y stroke, la falla hepática aguda, hipertermia maligna, el golpe de calor, daño espinal, cirugía de columna, hemicraniectomía, estatus epilépticos y asfixia. Perdón un segundo. Sí, Quiero confirmar, porque yo estoy viendo la lista de asistentes, pero no veo tu presentación. Le pregunté a Marcos si él la veía, me dice que tampoco. Quiero saber si alguien ok, está viendo la diapositiva de presentación o ok. solo viendo la lista de asistentes, o soy yo. ¿Sí? Yo Sí se ve tampoco la veo la No se presentación. ve la... Sí se ve la presentación, Doc. ¿Cómo Yo hago? no, Sí yo se no ve. la veo. Marco me dice que no, o sea, ¿qué tengo que hacer para poder ver la presentación? Si Perdón. estás en el computador, al Estoy en- lado del micrófono dice View, al lado dice Notas, Reacciones, quizás en el tipo de vista que tienes. eh, em, ¿Alguien más tiene problemas para verla? No importa si soy yo, no, pero alguien más tiene Sí, no, problemas. yo tampoco la veo, por eso me Yo tampoco desconecté puedo y verla, doctor Ricardo. Eh, Yo tampoco. em, ¿Le gustaría, doctor, que salga y la vuelva a compartir? A ver. Yo ok, creo que si buscan el botón de Yo creo que vista, mejor, o darle salir y volver a ingresar. Y yo te acepto de nuevo. Ok, ¿quién? ok. Esperamos nosotros, ¿cierto? En sala. Ok, solo salgo yo, ¿cierto? Ok, Sí, sal, sí, Vale, señora. estar vale, compartiendo pantalla. listo.
Ahora, ¿me escuchan? Sí, Sí, te Listo, escuchamos. voy a intentar volver a compartir. dale. Ahora sí. Ya sale, ya sale. ¿Ahora Cierto. sí? Sí, ahora sí se ve la ¿Sale completa? Sale completa, pero salen también todas las diapositivas que vas a presentar. Sí, estoy tratando ahora de ponerla en modo presentación. Ahora sí. Sí, ¿Sí la ven? sí, perfecto. No Listo. sé si quieres devolver las imágenes para que queden en la grabación, por si acaso. Ok, perfecto. Listo, gracias, perdón. Ay, se volvió a quitar. ¿Qué le pasó? Yo estoy viendo, no sé si alguien perdió. Ahí sale, Doc. ¿Ahí sale? Sí, señora, ahí Sí, está. Ahí sí. están indicaciones clínicas para hipotermia. Listo. Bueno, acá están las aplicaciones clínicas para calentamiento y normotermia. Como ya las mencioné, víctimas de trauma, hipotermia accidental, cirugía y cuidado intensivo de quemados, cirugía cardíaca, cirugía de trasplante de aneurisma torácico y mantenimiento de órganos de donantes viables para el trasplante. Las indicaciones clínicas para hipotermia, arresto cardíaco comatoso, hipotermia terapéutica para trauma cranoencefálico y stroke, falla hepática aguda, hipertermia maligna, golpe de calor, daño espinal, cirugía de columna, hemicraniectomía, status epilépticus y asfixia. La isquemia cerebral. ¿Qué sucede en una isquemia cerebral? ¿Qué es lo que está pasando a nivel celular cuando un paciente sufre un paro cardíaco? Las Durante el paro, diapositivas, perdón, no están cambiando las diapositivas. Solo se quedó indicaciones clínicas para hipotermia. ay, ¿qué será que pasa? ¿Ahora? No, sigue indicaciones clínicas para hipotermia. Hmm, En mi pantalla cambia. Es cierto, ¿cierto? ¿Estamos viendo lo mismo que no cambia o soy yo? No cambia. Cambia. No cambia. No Hmm, Es que cambia. es mejor que salga y vuelva y entre porque se bloqueó. Sí, está en indicaciones clínicas para hipotermia, se quedó ahí. Solo ok. deja de compartir la pantalla y vuelves a compartirla y ya. ¿Ahora? Sí, ¿Están viendo la Y ahora sí. diapositiva? ¿Ahora sí? Listo. sí, la Sí. isquemia cerebral. Listo. Bueno, como hablábamos, durante el paro cardíaco se produce una hipoperfusión e hipoxemia en órganos vitales. Cuando se logra la RCE y la reperfusión, el cuerpo reacciona con una respuesta inflamatoria. Esta respuesta provoca la formación de radicales libres y una cascada química de eventos que eventualmente conducen a la muerte celular. Si bien todavía hay muchas incógnitas acerca del proceso inflamatorio a nivel celular, sabemos que bajar la temperatura central de un paciente puede suprimir este proceso inflamatorio. Con miedo de pasarla. La lesión neurológica, se fue. ¿Ustedes la ven? Sí, Sí, sí señora, cambia. ahí vemos otra. Sí, Sí, señora. señora. Cambió. Ahora se salió acá en mi computador. La presentación no quiere nada conmigo. La lesión neurológica y la mortalidad después del retorno a la circulación espontánea pueden deberse en parte a una lesión por el síndrome de isquemia reperfusión sistémica. La lesión por reperfusión se define como el daño observado después de la restauración del flujo sanguíneo a los tejidos isquémicos. La reperfusión no controlada puede amplificar estos procesos de lesión.
Vamos a ver un poquito a través del tiempo de lo que ha sido el control de la temperatura posparo cardíaco desde el año más o menos 2002. Esta es una historia breve que vamos a comentar. En los comienzos de los años 2000, específicamente en el año 2002, con las publicaciones de los estudios de Aka y Bernard, ambos demostraron beneficios clínicos tanto en mortalidad como en el resultado neurológico de los pacientes posparo cardíaco, a los cuales se le aplicaba hipotermia moderada entre 32 y 34 grados. Previo a estos estudios, los estudios en animales venían demostrando data que mostraba los mismos beneficios. Luego, en el 2010, la American Heart Association sube de nivel la hipotermia terapéutica a recomendación clase 1. La clase 1 pasa a ser enfriar a los pacientes posparo cardíaco entre 32 y 34 grados Celsius. En el año 2013 se publica el TTM-1 y este estudio específicamente se centraba en pacientes posparo cardíaco donde comparaba dos tipos de enfriamiento, 33 versus 36 grados centígrados. Si solo leemos el título del estudio, podemos entender claramente que no hubo diferencia respecto a los resultados entre ambos grupos. Esto obviamente llevó a muchas malas interpretaciones de los resultados y confusión respecto al cuidado y tratamiento de los pacientes posparo cardíaco. En aquel momento, muchos hospitales y médicos, incluso hasta el día de hoy, han dejado de enfriar por la creencia que no hay diferencia entre 36 grados y normotermia. Sin embargo, debemos recordar que ambas temperaturas son consideradas enfriamiento activo. Como resultado de este estudio, tanto la ILCOR como la American Heart Association expandieron la recomendación de hipotermia terapéutica a un rango de 32 a 36 grados centígrados para pacientes posparo cardíaco. Y de igual manera se hace un cambio o se renombra el término y pasa de ser hipotermia terapéutica a ser Target Temperature Management. En español es como el manejo objetivo de la temperatura, del manejo de la temperatura objetivo, perdón. Luego del TTM-1 surgen varias publicaciones con escenarios un poco más realistas, perdón, y con datos de la vida real. Algunos hicieron cambios en la práctica clínica e implementaron el uso de 36 grados en lugar de 36, lo que llevó al empeoramiento en los resultados de algunos pacientes. Lo que vemos en las publicaciones, por un lado, un aumento en la mortalidad, así como peores resultados neurológicos. No hemos vuelto a cambiar diapositivas de la lesión neurológica en la mortalidad, ¿sí? Estamos en la que dice timeline. No, o sea, nos quedamos fijos en una que dice lesión neurológica en la mortalidad. ¿Y ahora? No. No. Ay, a ver. ¿Y si probamos sin abrir la presentación y dejarla como se veían las diapositivas al lado? Lo intento. ¿Ahora sí? Pero pasa una diapositiva. Aquí pasó una. ¿No Ahora cambió? sí. Sí. ¿Sí cambió? Sí, cambio. Y ahora se me fue ahora se me está yendo hacia adelante. Está haciendo lo que quiere. Estamos aquí. Estamos acá. Timeline, ¿cierto? No hay presentación. Ay. ¿Y ahora?
No, señora. ¿No? ¿Qué estará pasando? Veamos. Lo volvemos a intentar. ¿Están viendo ahora? Sí, Sí, ¿Ven la diapositiva completa o ven mi pantalla? la diapositiva está bien, presentando bien. Listo, perfecto. Entonces podemos continuar. Bueno, hubo varios estudios luego del TTM, incluido el Hyperion Trial, publicado en Francia en el 2019, el cual de hecho demostró que el control de la temperatura tiene efectos beneficiosos en la población de pacientes con ritmos no defibrilables. Y estos resultados podían verse en una gran población de pacientes que no estaban siendo tratados. Luego del Hyperion, en el 2021, tuvimos entonces el TTN2, el cual nuevamente no mostró diferencia entre 33 grados versus 37,5. Quizás, si me lo permiten, en una reunión posterior podríamos hacer solo una presentación de la comparación de cada estudio para que podamos ahondar un poquito más en cada uno de ellos. Pero bueno, al final lo que lo que les puedo decir de los estudios es que cuando uno se va más a fondo en cómo se hizo el estudio, qué método de enfriamiento utilizaron, cuál fue la población de pacientes que participó de cada uno de los TTM, podemos darnos cuenta de que es un estudio que posiblemente no se aplica en nuestras latitudes porque en los países en donde se realizó el estudio, los índices de RCP de alta calidad y son muchísimos más altos que los que tenemos en nuestra región. Pero eso lo podemos mirar un poquito más adelante. ¿Qué sabemos hoy? La lesión neuronal se relaciona con una mayor mortalidad, malos resultados neurológicos, mayor duración de la estancia en la UCI, perdón, y en el hospital. La hipotermia terapéutica, control de temperatura, como ha sido llamado ahora, ha mejorado la mortalidad y los resultados de los pacientes con paro cardíaco. Los dispositivos centrales invasivos y de retroalimentación de temperatura proporcionan mejores resultados neurológicos para los pacientes que otros métodos. La siguiente fase se centrará en mejorar la supervivencia neurológicamente intacta y restaurar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué dicen las guías de la American Heart Association? Las directrices se han actualizado a lo largo de los años en función de la continua bibliografía publicada y el día de hoy las directrices de la AHA establecen que todos los pacientes comatosos con retorno a la circulación espontánea, independientemente del ritmo en el hospital y fuera del hospital, reciban TTM. También recomiendan una pauta de temperatura entre 32 a 36. El control de la temperatura para los pacientes posparo cardíaco. Los criterios de inclusión para el control de la temperatura intravascular para los pacientes posparo cardíaco son el paro cardíaco presenciado a cualquier ritmo, paro cardíaco intrahospitalario con descarga o sin descarga, un soporte cardiovascular avanzado iniciado dentro de los 10 minutos posteriores al paro cardíaco, retorno de la circulación espontánea dentro de los 30 minutos posteriores al inicio de la RCP. Estos han sido los pacientes que se ha demostrado que se benefician. Paciente con puntaje de coma Glasgow menor de 10, presión arterial sostenida con o sin vasopresores,
paciente intubado con tratamiento de enfriamiento iniciado dentro de las 6 horas posteriores al paro cardíaco. Los criterios de exclusión son los pacientes que tienen arritmias cardíacas incontroladas, temperatura inferior a 30 grados centígrados al ingreso, cirugía mayor en los últimos 14 días, sangrado severo activo, coagulopatía, mejora del estado neurológico. Si el paciente ya es capaz de responder, pues no es un candidato para la terapia intravascular, un coma no relacionado con paro cardíaco, infección sistémica, sepsis, hipotensión refractaria con vasopresores, hipoxia refractaria, si el paciente no está intubado, si tiene cáncer metastásico o enfermedad terminal o una orden de no resucitación válida. Las directrices de la American Academy of Neurology, debido a que el control de la temperatura está destinado a preservar y restaurar la integridad neurológica, la Academia Estadounidense de Neurología ha comenzado a proporcionar una guía sobre cómo reducir la isquemia cerebral o la lesión cerebral después del retorno de la circulación espontánea. Las recomendaciones que ellos han dado son: la hipotermia terapéutica a 33 todavía se recomienda como primer abordaje para los ritmos desfibrilables. El control de la temperatura a 36 grados como alternativa aceptable. El control de temperatura a 33 puede ofrecerse en casos de ritmos no desfibrilables. El control de temperatura a 32 grados es posiblemente mejor que a 34. ¿Cómo funciona el enfriamiento? Hay 4 fases de hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica se conoce más recientemente como TTM o control de la temperatura dirigida, destino con el fin de ampliar el término para incluir a los pacientes tanto de enfriamiento como de calentamiento. La primera fase del enfriamiento es la fase de inducción. Si yo le doy clic, ¿están viendo los cambios en la diapositiva? Sí. Sí. La primera fase es la fase de inducción o enfriamiento rápido. El objetivo es lograr que el paciente alcance rápidamente la temperatura deseada. Esta es la primera fase del enfriamiento. La segunda fase es la fase del mantenimiento, en donde el paciente se mantiene en la temperatura objetivo durante aproximadamente 24 horas. Luego venimos a la fase de recalentamiento. La temperatura del paciente se empieza a subir lentamente para evitar rebotes en la presión intracraneal. Y luego tenemos la fase de la normotermia controlada, que no se menciona a menudo, pero se ha encontrado recientemente que es igual de importante que el enfriamiento. En este punto lo que se desea es tener un control estricto para que los pacientes no presenten fiebre. Bueno, este es otro esquema un poquito más grande de cómo serían las 4 fases del enfriamiento. La fase de enfriamiento, la velocidad de inducción, la capacidad de alcanzar rápidamente la temperatura objetivo es crítica. Cuanto más rápido lleguemos a la temperatura objetiva, mejor. El tiempo para fijar la temperatura de 33 grados es predictor independientemente para un buen resultado. Con cada hora de retraso, la probabilidad de una recuperación favorable se reduce en un 31%. La fase de mantenimiento y calentamiento es una fase. En mantenimiento generalmente se utiliza 24 horas y se mantiene la temperatura objetivo por 24 horas y luego empieza el recalentamiento lento y controlado. La tasa para recalentar, la recomendación es de 0.25 grados centígrados por hora
Y ya luego viene la fase de la normotermia controlada o el control de la fiebre. Otra de las aplicaciones clínicas para la hipotermia, para el control de la temperatura intravascular es neuro. Las lesiones primarias al cerebro como contusión, hemorragia subaracnoidea, accidente cerebrovascular isquémico, daño axonal difuso, hemorragia intracerebral, hematoma subdural o epidural, traumatismo contuso o penetrante, trauma cranoencefálico, lesión cerebral anóxica y otros eventos isquémicos. Todas estas lesiones es importante controlar la temperatura del paciente. La fiebre acelera las lesiones. El control de la fiebre preserva el tejido. La lesión secundaria añade un insulto a la patología primaria. La estrategia de tratamiento consiste en centrarse en el rescate y la reparación neuronal. De esta forma se recomienda el control de la fiebre. No sé si las diapositivas están pasando. ¿Sí están pasando? Sí están pasando. Listo. La lesión secundaria al cerebro sucede minutos o días después del primer insulto inicial. Afecta aproximadamente el 35% de los pacientes. Está causada por el metabolismo cerebral alterado, la hipertermia y una respuesta inflamatoria celular. Un desbalance severo entre la oferta y demanda de oxígeno. Una vez ocurre la lesión cerebral, el cerebro se vuelve más vulnerable a los cambios fisiológicos y esto está asociado con una larga estancia hospitalaria, aumento de la mortalidad, pobre recuperación neurológica. Al final decimos se tarda menos en dañar a una neurona ya herida. La neurona aturdida es más sensible a cambios en su ambiente. El alcance de la fiebre. La fiebre está asociada con un aumento de la mortalidad y un peor pronóstico. Elevaciones de la temperatura después de la isquemia cerebral empeora el grado de afectación. Un grado de incremento aumenta el riesgo de un resultado desfavorable en 2.2 veces. El papel de la fiebre en los días de estancia en la UCI y en el costo hospitalario. Este es un estudio de Estados Unidos, por eso no entro mucho en eso, porque en Latinoamérica tenemos otra realidad. La UCI general versus la UCI de neuro. En una UCI general, la fiebre es algo que puede ser bueno. En una UCI de neuro, la fiebre siempre es mala. En la UCI general, la fiebre puede ser causada por una infección, se percibe como que es una defensa propia del cuerpo contra la infección. Los antipiréticos trabajan en esta población de pacientes y si la fiebre excede los 39.5, pues se intervienen con medidas extraordinarias. En la UCI de neuro, la causa puede o no ser infecciosa. La fiebre tiene efecto letal en el tejido cerebral. Los antipiréticos tienen efectos limitados. Los protocolos estándares varían, pero la fiebre no debe exceder los 38 grados en un paciente que está en una UCI de neuro. ¿Qué tan prevalentes son las fiebres? Más del 80% de todos los pacientes de una UCI de neuro desarrollarán al menos una fiebre. El control de la fiebre es fundamental. Asociaciones como la American Association of Neurological Surgeons, American College of Surgeons, American Stroke Association, European Stroke Organization, and American Heart Association determinan que la reducción de la fiebre, perdón, y el mantenimiento de la normotermia es el estándar de oro en la UCI neurológica. Métodos actuales para el control de la fiebre en una UCI de neuro son antipiréticos, bolsas de hielo, baños de hielo, mantas refrigerantes tradicionales, dispositivos de enfriamiento de superficie y el dispositivo de enfriamiento intravascular.
Otra de las aplicaciones clínicas para el control de la temperatura intravascular es el calentamiento. Las aplicaciones clínicas del calentamiento es la hipotermia accidental, víctimas de trauma, cirugías de quemaduras y cuidados intensivos, cirugía cardíaca, bomba post-bypass, DAVI, trasplantes, cirugía de aneurisma torácico y el mantenimiento de órganos viables de donantes para trasplantes. Hipotermia terapéutica versus hipotermia accidental. La hipotermia terapéutica es una pérdida de calor agravada por una hemorragia traumática, conduce a un shock hipovolémico. Resultó en una mortalidad del 100% independientemente de la presencia de shock, la puntuación de gravedad de la lesión o la reanimación con líquido. La tasa de mortalidad es del 100% si la puntuación de gravedad de la lesión es mayor de 25 y la temperatura menor de 32. La hipotermia accidental es debida a fuentes ambientales, ahogamiento, frío extremo. Los investigadores encontraron una tasa de mortalidad del 21% en pacientes con una temperatura central inferior a 32 grados centígrados, originada por la exposición ambiental. La hipotermia traumática contribuye significativamente a la mortalidad en pacientes con lesiones graves. Aumenta los costos hospitalarios, el recalentamiento es un desafío enorme, especialmente en aquellos pacientes que requieren intervención quirúrgica o traumatológica. En pacientes con traumatismo, los métodos de calentamiento externo solo son capaces de reducir la pérdida de calor. Los métodos de recalentamiento es recalentamiento externo pasivo, lámparas de calor, pañuelos para la cabeza, sala de traumatología cálida, recalentamiento externo activo como el Verheugen, mantas térmicas, inmersión en agua, líquidos intravenosos tibios, oxígeno tibio y húmedo, lavado peritoneal, lavado gástrico esofágico, lavado vesical rectal, lavado pleural mediastínico, recalentamiento circulatorio extracorpóreo y manejo de la temperatura intravascular. Las ventajas del manejo de la temperatura intravascular en el trauma y la hipotermia ambiental son: se coloca fácil en la sala de urgencias o en la UCI. Permite un control estricto de la temperatura junto con el acceso a la línea central. No requiere acceso arterial ni filtros de sangre. Menor intensidad de mano de obra y mínima supervisión requerida. Control estricto sin sobreimpulsos ni fluctuaciones. Los sistemas se mueven fácilmente con el paciente. Se elimina el riesgo de quemaduras en la piel relacionada con el calentamiento de superficie. No pone al paciente en riesgo de eventos hipotensores causados por fluctuaciones de la tasa de circulación extracorpórea o pérdida de volumen. Bueno, Sol tiene un dispositivo intravascular para el control de la temperatura que se llama ThermoGuard XP. Es el único dispositivo intravascular que hay en el mercado. ThermoGuard XP es un sistema para el control y manejo de la temperatura que proporciona una plataforma para aplicaciones máximas de enfriamiento y calentamiento. Ajusta la temperatura automáticamente en función del paciente y el sistema de información. Es capaz de realizar un seguimiento de los datos del paciente y del sistema y descargar al expediente del paciente. Tiene una interfase fácil de usar, es de poco mantenimiento y utiliza unos catéteres de intercambio de calor que funcionan como un catéter venoso central. El catéter intravenoso, de control de temperatura intravascular se coloca en la vena femoral, subclavia o yugular interna. El sitio para la inserción del catéter es una decisión de cada médico o dependiendo de la condición del paciente, porque tenemos catéter para cada una de las vías.
La solución salina tibia o fría circula a través de los balones del catéter en un diseño de circuito cerrado. El paciente nunca se infunde con ningún líquido porque la solución salina solo está dentro del sistema. La sangre se calienta o se enfría cuando pasa por encima y por debajo de los balones del catéter. El proceso es rápido y preciso, ofrece acceso ilimitado al paciente y requiere un tiempo mínimo de enfermería. Enfriamos o calentamos al paciente desde el core. ¿Se quedó pegado de nuevo? Sí. Pero está ya. Yo creo que sí, ya ahora sí pasó. Los beneficios del control de la temperatura intravascular. La evidencia clínica muestra mejores resultados, 35% más de mejores resultados neurológicos a largo plazo que los métodos de superficie. Es más rápido para alcanzar la temperatura objetivo, alcanza y mantiene la temperatura objetivo el 100% del tiempo, no dispara por encima ni por debajo de la temperatura objetivo, mantiene un rango de más o menos 0.2 grados centígrados. Da como resultado una menor tasa de escalofrío, 4% menos de escalofrío frente al 85% con métodos de superficie, por lo que puede requerir menos sedación y se puede utilizar en pacientes despiertos y no intubados. Se volvió a pegar. Ahora sí. Reduce la carga de trabajo de enfermería en un 74%. No se necesita estar monitoreando regularmente al paciente porque ni la piel del paciente, porque no tiene almohadillas ni tiene nada que pueda lesionar la piel, lo cual da un acceso al paciente sin ningún obstáculo. Opción eficaz para paciente con BMI alto, ya que enfría o calienta desde el core. Se puede utilizar en pacientes que no son candidatos para métodos de superficie como quemados, trauma, piel frágil. Funciona como catéter venoso central, agrega capacidad vital a una línea que ya se está utilizando. Hoy Teams no quiere nada conmigo. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que esta era la última. Para quienes no tenemos el acceso a tan maravillosa máquina, gracias por compartirla. Pueden Entonces, tenerlo. podemos continuar como con enfriar o calentar la solución salina para aplicar de modo intravenoso y pues como con los métodos que mostraste con anterioridad, pues como los tradicionales que tenemos. Sí, puedes continuar con los tradicionales. Siempre, bueno, vas a perder los beneficios de la terapia intravascular, pero sí puedes continuar con lo que tenemos porque definitivamente lo que se quiere es enfriar al paciente de alguna manera. Muchas gracias. Ahora sí mi cámara. ¿Alguna pregunta? Sí, la verdad es que siempre hablar de hipotermia terapéutica y manejo efectivo de la temperatura, pues es un campo, entre comillas, abierto a las preguntas más allá de la controversia. Y creo que en cierta forma la discusión surge de que no podemos tener estudios
doble ciego, porque es que uno se da cuenta si el paciente, Sí. entre comillas, está en hipotermia o no, si se le está pasando una solución fría o no, o tocaría no tomarle la temperatura o quien se la tome no registrarla y exponernos, digamos que, a los efectos adversos de la hipotermia. Eso hace que pues la evidencia y la fortaleza de los estudios pues no pueda ser comparable a otras intervenciones. Pero Sí. creo que es importante resaltar el origen del manejo efectivo de la temperatura y la hipotermia terapéutica a partir de las experiencias. O sea, el ahogamiento en aguas frías o heladas empezó a mostrar esos beneficios de personas que estaban incluso horas en inmersión y que posteriormente eran encontrados reanimados una vez que se lograban liberar y anecdótica, pero de manera evidente tenían una recuperación neurológica adecuada. Y cuando uno, entre comillas, considera estas experiencias que pueden ser aisladas, pues ve claramente que sí existe la posibilidad de beneficio y por esa razón fueron incluidas en la guía. Sin embargo, entendiendo que tal vez es de las intervenciones en reanimación que más variabilidad tienen en los diferentes grupos y en diferentes condiciones, pues eso hace que por lo menos nos preguntemos los beneficios y cuáles son las razones para que los resultados puedan ser variables. Y para mí siempre está la duda primero en que todo el mundo está pensando en los cuidados post-paro, en la causa del paro, en la corrección de la acidosis, en la presión arterial y muchas veces estamos más centrados en la reanimación, en la recuperación de la circulación espontánea que en ese manejo post-paro, que es el que va a determinar que no haya lesiones secundarias y que la persona se recupere en forma adecuada. Entonces, me parece muy importante cuando hablamos de manejo efectivo de la temperatura es los cuidados post-paro y lo que tenemos que hacer para que la persona se recupere y vuelva a sus condiciones previas en la mejor condición posible y que la reanimación no termina cuando se recupera la circulación espontánea, sino a partir de allí comienza una etapa adicional que es la que va a determinar realmente cómo se va a recuperar y cómo va a sobrevivir al evento. O sea, la reanimación va más allá del paro. Sí. Es donde el manejo de la temperatura se vuelve importante y donde la hipertermia o una temperatura alta puede asociarse a lesiones y empeorar el pronóstico por no considerarlo. Luego, el manejo de la temperatura y la hipotermia deben ser considerados en todas las condiciones de paro. Quisiera preguntar la opinión sobre el manejo en ese paro extrahospitalario. ¿Y cuál es el momento para iniciarla? Porque muchas veces realmente o llegamos tarde a considerarla o no tenemos claridad de cuándo iniciarla. Y muchas veces porque el paciente está recibiendo intervenciones como sedación después de que lo intubaron y por lo tanto perdemos elementos de evaluación neurológica para poder definir si ese paciente debe ir a hipotermia o debe ir a manejo de la temperatura para neuroprotección. Entonces, creo que es uno de los puntos realmente más difíciles y es saber a quién y en qué momento, más allá del cómo. El cómo se vuelve una variable, pero me parece importante hacer precisión sobre dos elementos. ¿A quién debemos hacérsela? ¿Cuándo debemos hacérsela? ¿Y por cuánto tiempo debemos hacérsela? Porque en esa variabilidad de decisiones es donde tenemos variabilidad de resultados y por lo tanto hace que no se piense, y mucho más cuando entre comillas estamos acostumbrados a tomar la temperatura en la piel, en la axila, y si se la colocamos el termómetro en ambas axilas, el tiempo nos va a dar diferente. Y cuando la temperatura de superficie es muy diferente a la temperatura central, y así hay una cierta relación entre la temperatura del tórax, no es exactamente igual a la temperatura intracraneana, que es la que realmente tenemos que bajar para hacer la neuroprotección. Y los efectos secundarios de la hipotermia, que es lo que muchas veces tememos para poder entrar en hipotermia. Entonces, quisiera saber las opiniones tuyas y las del grupo sobre el manejo de la temperatura, en qué momento debemos entrar en hipotermia y a qué paciente
pacientes debemos entrar en hipotermia y hasta cuánto tiempo tenemos de ventana para entrar en hipotermia y tener beneficios y hasta cuánto tiempo extender. Bueno, ese es uno de los puntos en donde, como les decía, que en un momento podemos mirar los TTM. Ese es uno de los puntos en donde en el TTM, cuando se realizaron los estudios, hubo pacientes que se les empezó la terapia hasta 9 horas luego del paro. Entonces, y otros se les empezó en 6 horas. La recomendación es que se empiece lo más pronto posible, luego del retorno de la circulación espontánea, y hasta 6 horas, no más de 6 horas. Ya después de las 6 horas ya es difícil tener un verdadero beneficio en la recuperación neurológica del paciente. Bueno. Y fundamentalmente al paciente que no tenga recuperación neurológica. El paciente que no tenga recuperación neurológica, el paciente que no muestre signos de recuperación neurológica, que no responda, que no responda a los estudios, a los exámenes neurológicos. El próximo año, bueno, estamos esperando, el próximo año debe venir un nuevo estudio, más o menos como el TTM, y estamos esperando a ver qué va a abarcar y qué es lo que hacia dónde nos va a llevar en cuanto al manejo de la temperatura. No sé cómo lo están haciendo, pero pienso que han tenido que estar tomando algunas medidas un poco diferentes de cómo se hicieron los dos TTM. Porque hay mucho vacío en cada uno de los TTM. Por eso ha sido un tema tan controversial y si funciona y no funciona y a quién le funciona. Pero las guías de la American Heart Association siguen colocando el control de la temperatura como cuidado postparo. Una pregunta. ¿Sí? En las indicaciones de hipotermia y recuperación también de la hipotermia en los pacientes de aneurismas aórticos con cirugías muy grandes, algunos salen con tórax abierto con dispositivos de succión. En este caso, también es posible usar la recuperación de la temperatura o el mantenimiento de la hipotermia con este método. ¿Con el intravascular? Sí. Pues el intravascular es un catéter que va a enfriar o calentar el paciente desde el core. El catéter podría ser femoral. Y a pesar de que el paciente esté, el Thermogar o el equipo pues va a estar tratando de llevar siempre ese paciente a la temperatura objetivo. Sí, aquí hay dos condiciones importantes. Es importante entender que la hipotermia terapéutica o el manejo efectivo de la temperatura, porque es que amplía las posibilidades en control de la hipertermia, que es una de las cosas que uno debe evitar en el paciente neurocrítico, como lo decía Ana. O sea, no solamente es considerar hipotermia, sino es evitar la fiebre y, entre comillas, el aumento de temperatura que puede aumentar el edema y, por lo tanto, la lesión neurológica. Dos condiciones son importantes para tener los máximos beneficios. El primero es el enfriamiento debe ser lo más rápido posible. O sea, el enfriamiento debe ser vertical. Y una vez que se tome la decisión, porque hay indicaciones de beneficio, que es fundamentalmente neuroprotección. El segundo elemento que determina, ese es el primer elemento que más va a determinar el impacto, es
qué tan rápido lo enfríe y qué tan temprano lo enfríe, antes de que haya radicales libres, antes de que se genere el edema vasogénico o entre comillas, esa lesión citotóxica. Entonces, eso es muy importante, que se enfríe el paciente rápido, y una intervención con dispositivos como estos, pues se vuelve muy importante, pero no son excluyentes. O sea, si uno tiene conciencia del beneficio de la hipotermia, colocar líquidos fríos de una manera rápida, endovenosa o a la vejiga o al estómago, pueden ser igual de efectivos si uno lo hace rápidamente. Obviamente, el mayor beneficio de estos dispositivos es que lo hacen de una manera controlada, en donde se vuelve muy importante la rapidez con que uno lo enfría y la velocidad a que uno los recalienta. Porque ese recalentamiento puede ser tan nocivo cuando se hace descontrolado, que puede borrar todo el beneficio de la neuroprotección en hipotermia. Y creo que el gran beneficio de Termogar es la forma en que uno lo va a recalentar, o sea, no más de medio grado por hora, ojalá 0,25 grados por hora, para que, entre comillas, el paciente se caliente en un periodo de 12 a 24 horas después de la hipotermia. La duración de la hipotermia puede ser, ya hay beneficios a 12 horas, claramente el mayor beneficio está a 24 horas, pero podríamos extenderlo hasta 36 horas. Pero en el caso de la pregunta de hipotermia post cirugía, en realidad el beneficio está es intraoperatorio. Cuando, entre comillas, hay que cirugía de aorta y hay que reimplantar los vasos del cuello, es allí, en ese periodo de isquemia del cerebro, cuando se están reimplantando los vasos del cuello, donde hay beneficio de proteger al cerebro. Pero después el beneficio de mantener la hipotermia puede ser más el riesgo que el beneficio, porque es un paciente con altísimo riesgo de sangrado, así tenga el tórax abierto, y uno de los riesgos de la hipotermia son las alteraciones de la coagulación. Entonces, en ese paciente, ya después de la cirugía, ya después de que se ha reconectado la circulación, digamos que carotidia, pues igual que en la cirugía de aorta a la médula, pues el beneficio ya no va a ser igual, ya no está uno protegiendo el cerebro, sino se puede exponer ese riesgo de la coagulación, la alteración de coagulación y la hemorragia, por mantenerlo en hipotermia. Entonces, allí, digamos que en hipotermia uno tiene que balancear el beneficio del riesgo. Y el mayor riesgo aquí son para mí dos, fundamentalmente, independiente que afecte todos los órganos y toda la parte tanto inflamatoria como inmune y como, entre comillas, endocrina. Y son los efectos en coagulación y cardiovasculares. Entonces, en cirugía cardíaca hay que recordar que la hipotermia nos puede golpear y tumbar el gasto cardíaco a la vez que nos puede inducir coagulopatía. Entonces, en post cirugía cardíaca, evaluaría el beneficio real de mantener al paciente en hipotermia versus los riesgos de sangrado y disfunción ventricular. Gracias. Cuando uno no tiene, digamos, un dispositivo de estos para controlar el recalentamiento, pues lo único que debe hacer es parar la hipotermia y evitar la pérdida de calor. Y muchas veces solo parando la hipotermia y colocando mantas para que el paciente, mantas normales, no mantas de calor, eh, eh, va dejando que el paciente se vaya recalentando lentamente. Pero la idea del recalentamiento es que sea un cuarto de grado por hora. Si uno lo ha mantenido en 32 a 34 grados, para que él se termine recalentando en el periodo de 12 a 24 horas posterior a la hipotermia. Bueno. No sé si hay más preguntas. La doctora Elena, ¿quieres hacer el cierre? Bueno, Ana, muchísimas gracias realmente. Siempre será importante hablar de estos
temas, el considerar estas intervenciones, entender la hipotermia como una posibilidad terapéutica y, como lo hablaste, ir más allá de la reanimación, entender la reanimación como más allá de recuperación de la circulación espontánea y separar los grupos de pacientes, porque unos pacientes son los que están posparo y otro grupo de pacientes los, entre comillas, neurocríticos, especialmente en trauma craneoencefálico, en donde los resultados de los grupos son muy variables y seguramente tiene que ver con la forma en que manejamos los pacientes, no solamente desde el punto de vista de temperatura, sino de medidas adicionales en el paciente neurocrítico. De todas formas, debo decir que mi experiencia en hipotermia que siempre será limitada porque no vamos a tener el número de pacientes como en vasopresores o en otras intervenciones neurocríticas, es que ha habido pacientes realmente sorprendentes en su recuperación cuando se usa hipotermia. En pacientes con hipertensión endocrinal refractaria, en pacientes que han tenido paros prolongados, entrar en hipotermia de manera temprana se ha asociado, no puedo decir es determinado solamente por el manejo de la temperatura, pero se ha asociado en una recuperación adecuada y en un control de la presión intracraneana de una forma adecuada en esos pacientes, por ejemplo, que han tenido hipertensión endocraniana refractaria. Entonces, creo que no se debe olvidar como una intervención que puede ayudar a estos pacientes y que debemos seguir considerándola de una manera temprana, que la debemos tener siempre presente en los pacientes en donde encontremos alteraciones neurológicas, o sea, que no se despierten o que no tengan reflejos de tallo después de un paro, para considerarla de manera temprana y de una manera controlada como hipotermia leve. Así que es importante que hablemos de esto y más allá de una intervención farmacológica, pues es una intervención que puede tener beneficios en neuroprotección y que existen dispositivos como el Termogar que pueden ayudar. Pero fundamentalmente es tenerla presente para que siempre tengamos la búsqueda de las alternativas para poder actuar de la manera oportuna y de la manera más integral. Así que, Ana, muchísimas gracias por la charla, por enseñarnos sobre manejo de temperatura y generarnos expectativas por los resultados que vienen. Esperamos Seguiremos que sí. Muchas gracias a ustedes platicando. por la invitación. No, muchas gracias. Esperamos entonces la próxima charla donde nos muestres todos esos desenlaces esperados. Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el 5, el martes de la primera semana de noviembre, para que hablemos de los siguientes temas. Elena, ¿quieres decir algo? Busca el micrófono. O si no, pues muchas gracias. Un abrazo para todos y feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Chao. Gracias, chao. Hasta luego, feliz noche.